todos. Vamos a dejar entrar los que nos faltan todavía. Parece mentira que fuera martes y ya me siento cansada como si fuera viernes, chicos. Qué barbaridad. Y eso que estoy joven. Digo yo que estoy joven. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal el descanso del fin de semana? ¿Lograron descansar? Bienvenidos a los que no habían llegado a la clase, que adicionaron las clases el fin de semana también. Bienvenidos. Vamos a admitirlos a todos. Y agradezco a los compañeros que se pusieron en contacto con los compañeros que estaban preguntando en Slack qué es lo que había que hacer y todo eso, y les dieron también un poco de orientación de cómo estaban conformados los canales para entrega de tareas tarde, las actividades que habían hecho, así que les agradezco mucho que hayan puesto al día a los compañeros que estaban preguntando el fin de semana. Recuerden que la semana pasada fue una semana simplemente de repaso general. Les hice un repaso de lo que era la identificación de base de datos que teníamos que agrupar, datos agrupados y datos no agrupados, y lo que era, pues, los cálculos de sus parámetros estadísticos de dispersión y de tendencia central. Trabajábamos otra vez recordando cómo calcular la media de datos agrupados y media de datos no agrupados, la varianza y desviación de datos agrupados y desviación y varianza de datos no agrupados. Hicimos el ejercicio con esas bases de datos. Ustedes las subieron como parte de su tarea, la estuvieron realizando conmigo en clase, así que creo que quedó muy claro que ustedes ya esa parte la reforzaron. Yo sé que sus profesores de análisis 1 les enseñaron muy bien toda esta parte y ustedes pues conmigo pues ya refuerzan ese conocimiento que ya traen ustedes de análisis 1. Porque es muy importante para mi clase la base de análisis 1, porque es una continuidad. Si se fijan, uno es como la saga 1, saga 2, y es porque una es continuación de la otra, porque yo necesito esos cálculos de parámetros que ustedes ya saben calcular con la clase de análisis 1, el cálculo de la media, el cálculo de la desviación estándar. Uno parte de las pruebas de análisis estadístico, las pruebas de hipótesis parten de esa base de esos datos estadísticos. Entonces, ustedes no van a poder calcular una prueba de hipótesis o correr una prueba de hipótesis si no tenemos los parámetros calculados ya. Entonces, por eso era importante que ustedes, si pueden observar la base de datos de un ejercicio, poder ya saber que lo primero que hay que realizar son esos cálculos de la media poblacional, media de la muestra, desviación estándar de la muestra, para poder luego, con la clase, probar una hipótesis. Luego se dieron cuenta que realizaron un resumen donde se les preguntaba a ustedes qué eran las hipótesis, ¿verdad? Esa fue la tarea, ¿verdad? ¿Qué eran hipótesis? ¿Cuántos tipos de errores había? Entonces, esos eran las preguntas de la tarea 1. Voy a empezar a grabar. Recording in progress. Y también nosotros estábamos viendo en la tarea, y ustedes no me dejan mentir, que encontraron varias definiciones en el libro, ¿verdad? Entonces, voy a preguntarles así, con una palabra que se les venga a la mente a todos ustedes. Pueden abrir el micrófono libremente. Una palabra con la que ustedes identifiquen lo que es una hipótesis. Solamente una palabra. ¿Quién empieza? Una palabra con la que ustedes identifiquen lo que es una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? En una sola suposición. Palabra. Muy bien, Carlos. Una suposición. ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a dejarlo abrir a Abelio y a Verónica. Una suposición. ¿Alguien más tiene algo que decir? Que calle ahora y no hable en el examen. Una sospecha. ¿Alguien más, chicas? Una premisa. Una premisa, muy bien. ¿Qué es? ¿Qué más es, chicos? Un punto de enlace. Un punto de enlace. ¿Quién más? Puntos de vista también serían. Un punto de vista. Muy bien, chicos. Todo lo que acaban de decir es correcto. Carlos creo que la atinó desde un principio, pero todas las demás también la atinaron muy bien. Una hipótesis es una suposición y va a ser una posición hasta que nosotros no podamos demostrar lo contrario. Hasta que nosotros con números, así como decían, que si no lo veo no lo creo, una suposición es una suposición, un supuesto. Es algo que yo creo, pero quedaría en una creencia hasta que yo, mediante una prueba, no pueda demostrar todo lo contrario. Si ya demuestro que es correcto, entonces ya no es un supuesto, es una verdad o es como le llaman, una propuesta,
tiene otra palabra eso, creo que es como ya algo que ya está establecido. Ajá, exactamente. Entonces, hasta el momento es un supuesto que tenemos que comprobar para demostrar que estamos en lo correcto. Y en base a eso, nosotros vamos a trabajar entonces en esta clase siempre con dos hipótesis. Y eso también ustedes lo realizaron en la tarea. ¿Cuáles son esas dos hipótesis con las que vamos a trabajar? Un juego de dos hipótesis. ¿Cuáles son? Hipótesis nula y la hipótesis significativa. La hipótesis nula y la otra se llama hipótesis alterna o significativa, que tiene varios nombres ella, por cierto. Entonces hoy vamos a ir definiendo cada una de ellas y les voy a decir para qué sirve cada una de ellas en nuestros ejercicios. Entonces, ya mi cara es muy fea para ver. voy a colocar ahorita la pizarra para que podamos trabajar el ejercicio mientras los compañeros que vienen de la otra clase pues se vayan incorporando acá. Díganme si pueden ver el board, que es un board bonito, negro. ¿Ven el board? Sí. ¿La pantalla? Sí. Bueno, entonces, muy bien, comencemos entonces. Vamos a ver, yo me voy a mover por acá, me gusta mover un poquito de lejos para poder que no molesten y yo no molestar a nadie. Okay. Listo, entonces la compañera nos estaba explicando que existe una hipótesis. Uy, qué feo este color, yo dejé este color. Teníamos una hipótesis. Voy a empezar al revés, vamos a empezar por la hipótesis alterna. La compañera dijo que la había llamado hipótesis significativa. Había alguien que también, en otro libro de texto, que es el de Estadísticas para Administración y Economía de Levin y Rubin de la 7ª edición, también le llaman hipótesis del ejercicio. También en metodología de la investigación, en seminario y en proyectos, a esto se le llama hipótesis de la investigación. El caso es que ella tiene muchos nombres. Hipótesis de la investigación. Y nosotros, en vista que estamos haciendo ejercicios, y yo sé que para ustedes va a ser más fácil también llamarle así, acá le podemos llamar, como los textos que yo les tengo acá, lo llaman hipótesis alterna, o también, si se les queda mejor y más fácil a ustedes, le pueden llamar hipótesis del ejercicio. Voy a admitir a los compañeros que vienen llegando tarde. Y la simbología con la que representamos la hipótesis alterna, hipótesis del ejercicio o la hipótesis de investigación es H1. ¿Ok? H1 es la hipótesis del ejercicio, hipótesis alterna. ¿Por qué le llaman hipótesis del ejercicio? Se le llama hipótesis del ejercicio, chicos, porque esta es la pregunta del ejercicio, ¿ok? Siempre que ustedes ya lean el ejercicio, cuando vayan a leer los ejercicios, o ustedes que se están haciendo un enunciado y creen en un supuesto, yo creo que la edad de graduados ahorita de la carrera de administración de empresas es arriba de los 28 años, el promedio de graduados, porque lo miré en las estadísticas que tiene Luna, eso yo lo sé. Entonces yo digo, ese supuesto que yo tengo, ese es el supuesto del ejercicio que yo quiero comprobar, por lo tanto ese es el supuesto de investigación o hipótesis del ejercicio. La pregunta que se hace en el ejercicio, lo que se cree en ese momento, es mi hipótesis del ejercicio, hipótesis alterna. Le llamamos H1. A esta hipótesis, recuerden, con ella sale el enunciado, de ella sale el enunciado, sale del enunciado o pregunta del ejercicio. Ustedes leen primero la pregunta del ejercicio para saber que esa es mi hipótesis alterna. También, ella me da la dirección de la curva de distribución. Vamos a poner acá todo. Da la dirección de la curva. Da la dirección de la curva de distribución. ¿Qué más? Vamos a ver. Es el enunciado, la pregunta del ejercicio, da la dirección de la curva de distribución y eso se le caracteriza a ella. También vamos a tener otra hipótesis, que es la que la compañera nombró al inicio, que es la hipótesis nula. La hipótesis nula, esta hipótesis a ella le pertenece, la curva de distribución. Si se fijan, quien da la dirección es la alterna, pero a quien le pertenece toda la curva es a la nula.
A ella le pertenece la curva de distribución. Ella es la que se prueba en los 5 pasos. A ella es a quien se prueba, por eso vieron en la definición, ella es la que se prueba en el programa de las hipótesis. Ella es la que se prueba o se implementa, porque va en la curva, chicos. Entonces a ella le pertenece la curva y con ella es que se toma la decisión de aceptar o rechazar esa hipótesis de ella, ¿no? Entonces a ella le pertenece la curva y ella es la que se aplica en la implementación de los 5 pasos. Entonces es muy importante también identificar su simbología. Ella tiene una simbología de H sub 0 o HO y le llamamos hipótesis nula. Ahora, estos son el contraste que nosotros vamos a trabajar de hipótesis. Entonces, vamos a ver los casos en las que combinamos nosotros o trabajamos la combinación. En primer caso, podemos tener una combinación dependiendo de lo que se me pregunte. Por ejemplo, si en el ejercicio me dice, se quiere saber, ya al final, ¿verdad? Que es la pregunta del ejercicio, se quiere saber si existe una diferencia significativa entre los datos de la muestra que saqué en comparación al valor de referencia, que es el promedio poblacional. Bueno, ¿se acuerdan que estábamos haciendo el ejercicio de las personas en el Instituto Nacional de Estadística de España que estaban empleados, ¿verdad? Que tenían algún problema motor o una dificultad para poder realizar su trabajo y cuántos estaban empleados permanentes y dependiendo de las edades. Entonces, supongamos que luego se toma una muestra de la ciudad de Madrid y se quiere comparar los resultados de esa ciudad de Madrid con lo que sacó el censo poblacional en el 2018. Entonces, podríamos hacer eso. Si existe una diferencia, entonces cuando ustedes escuchan en una oración la frase, son iguales, existe diferencia significativa, si existe diferencia, son iguales, entonces ustedes van a saber que cuando haya igualdades o desigualdades, uno trabaja con 2 colas en la curva de distribución, 2 colas, y que se trabajarán con los símbolos igual o desigual. Si se les pregunta en el ejercicio, ¿existen diferencias? Entonces trabajarán con el símbolo diferente. Y como la pregunta del ejercicio es mi hipótesis ¿qué? Aquí lo dije, el enunciado de la pregunta es ¿qué? ¿Es mi hipótesis qué? Alterna. Alterna, entonces yo digo, hipótesis del ejercicio. Si el ejercicio me dijera, ¿existe diferencia significativa? Entonces yo digo, H1, 2 puntos, población diferente, existen diferencias significativas y coloco el valor de la población del promedio poblacional en ese ejercicio acá. Y todo lo al contrario sería la nula. Entonces sería que la población es igual. Si fuera diferente el caso, o sea que si me preguntaran, ¿son iguales los datos? Si me preguntaran, ¿son iguales los datos? Entonces yo digo H1, 2 puntos, que mu es igual y entonces la nula sería todo lo contrario, que son diferentes. Eso es el primer contraste de preguntas cuando se me dice si son iguales o diferentes y sabemos que entonces en el paso número 5, que es graficar y concluir, trabajaré con una gráfica de 2 colas. Ahora, ¿qué pasa si lo que yo quiero saber más bien es si ha habido un aumento en la ciudad de Madrid en comparación al censo poblacional? Entonces ustedes dicen, ha habido un aumento. Ya le preguntan a usted, ¿existe un aumento? Entonces, como me preguntan que existe un aumento en la pregunta, entonces yo digo, hipótesis del ejercicio o alterna, es que hay un aumento, que la población es mayor que el dato de la población. Y lo anterior, todo lo contrario, la nula sería que hay una disminución menor o igual que el dato de la población. Ahora, fíjense en una cosa, que el menor o igual yo lo tengo en la hipótesis nula. También ustedes, ¿por qué? Porque yo estoy contando que tanto el dato que me apareció en el cálculo más todos los de abajo son menores. Pero ustedes también pueden colocarlo también así, que HO, 2 puntos, es menor que, y H1, 2 puntos, que mu es mayor o igual que. El igual que ustedes pueden colocarlo tanto arriba abajo, porque lo único que está diciendo acá es que empiezan a contar desde el dato del cálculo hacia arriba en este caso, o del cálculo hacia, del cálculo que tocó hacia abajo. Entonces, eso es dependiendo. Este símbolo lo pueden poner tanto en la hipótesis nula como en la alterna, el igual, la parte de abajo, el igual. Siempre y cuando recuerden qué es lo que se les pregunta. En este caso se pregunta si había un aumento, por lo tanto aquí aumento y aquí un aumento. Nada más que aquí es aumento y aquí es aumento o igual al valor. ¿Ok? Pueden utilizar estos 2 contrastes. Si les dice que hay una disminución,
¿Eso quiere decir que van a trabajar hacia qué lado, chicos? Algo que se me olvidó decirles. Sí, aquí se me olvidó decirles. A la izquierda. Aquí arriba, chicos, antes de seguir con la que sigue ahorita, aquí. La curva, como es un aumento, ¿a qué lado vamos a trabajarlo? Me da la dirección de la curva la alterna. Entonces, ¿a qué lado lo voy a trabajar? Al derecho. Derecha. Al derecho. Entonces, de este lado trabajaré, en este caso, si me preguntaran por un aumento, si es mayor que. Si es una disminución, entonces yo sé que trabajaré H1, 2 puntos, población menor que, y HO, 2 puntos, población mayor que. O todo lo contrario, mayor o igual que, o todo lo contrario que sería, perdón, no todo lo contrario, pero sí, la otra opción que sería mu mayor que H1, que la población es menor o igual que. Y en este caso, ¿a qué lado voy a trabajar? Recuerden, las hipótesis alternas me dan la dirección. ¿A qué lado trabajaré? Al izquierdo. Al izquierdo. Muy bien. ¿Quedó claro acá, chicos, la composición de las hipótesis? ¿Sí? Si ustedes me hacen este o este en el ejercicio, está completamente bien. Lo único que me están explicando aquí es que ustedes acá toman el valor del cálculo más todos los de abajo. O al revés. Entonces, no hay mucha diferencia en eso. ¿Estamos claros, chicos, acá? Sí, Lick. Bueno, entonces vamos con la siguiente parte. Nosotros vamos a tener también que identificar si vamos a trabajar con muestras pequeñas o vamos a trabajar con muestras grandes. ¿Cómo voy a saber yo con qué voy a trabajar? Ok. En primer lugar, las muestras grandes es cuando nosotros tenemos un tamaño de muestra n o tenemos un tamaño de muestras que es mayor o igual a 30 datos. Si ustedes tienen 30 datos o mayor a 30 datos, ustedes van a trabajar con muestras grandes. Eso quiere decir que van a trabajar con valores de Z o las tablas de Z. Las tablas de Z que están en el documento Word que ustedes ya descargaron de la carpeta documentos importantes de la clase. ¿Ok? Cuando su tamaño de muestra es mayor a 30 datos, ustedes trabajarán con las tablas de Z. Luego tenemos lo que son las muestras pequeñas. Es cuando N, el tamaño de la muestra, es menor que 30 datos, o sea, 29 hacia abajo. Menor que 30 datos. Eso quiere decir de 29 datos hacia abajo. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos de 29 datos hacia abajo, tuve que hacerlo así, chicos, porque hay muchos que a veces, cuando yo les ponía 2 datos de 30, un dato de 30, me decían, yo lo puedo trabajar con Z o con T. Entonces, Lick, ¿qué hacemos acá? Entonces, para aclararles más, la línea delgada de 30 y 29, por eso lo puse así. Sé que en el video les aparece menores que 30, pero no es que incluyen al 30. Entonces, aclarando, si van a trabajar de 30 para arriba, trabajan con Z. Si ya el valor es menor que 30, o sea, 29, trabajaremos con TestStudent. Ahora bien, fíjense acá. Acá las fórmulas son similares, nada más que hay cierta variación en uno de los pasos que son los grados de libertad, pero las tablas con las que vamos a trabajar para muestras pequeñas es la tabla AT2, que se encuentra en el documento PDF de tablas estadísticas que ustedes también utilizaban cuando llevaron el tema de probabilidades, ¿verdad? Utilizaron esas tablas de PDF de los anexos. Entonces vamos a trabajar con el anexo AT2 de PDF para calcular los valores de TestStudent para la gráfica. Entonces, muy importante que lo tengan acá. ¿Qué más? Vamos a ver las hipótesis, que son las hipótesis, las muestras grandes y las muestras pequeñas. Bueno, eso es lo más básico, chicos. Entonces, ahora vamos a irnos al primer ejercicio. Vamos a ver, aquí tengo el primer ejercicio y lo vamos a ir leyendo. Tengo unos errores ahí ortográficos, me van a disculpar, lo pasé de un lugar a otro y cometí un poco de errores. Entonces, acá vamos a trabajar primero con este ejercicio. Nos dice que la empresa de electrodomésticos S.A. ha puesto en marcha una promoción especial para su estufa de propano, o sea, una estufa de gas. Y siente que la promoción debe provocar un cambio en el precio para el consumidor. Entonces, aquí me dice, la empresa sabe que, ok, entonces aquí es donde quiero explicarles para qué sirve este tipo de temas de prueba de una media. Me voy a ir para acá, yo sabía que me hacía falta explicarles algo. ¿Cuándo voy a utilizar yo pruebas de una media? Ok, pruebas de una media, yo los utilizo, chicos, únicamente cuando yo tengo un valor de referencia. ¿Qué es un valor de referencia?
algo que ya se sabe o que ya está estipulado. Por ejemplo, ustedes cuando están, los que trabajan en bancos y saben de lo que es atención al cliente, ya hay unos minutos promedios de los que ya debe una persona en el puesto de atención al cliente atender a una persona. Entonces se sabe que el promedio de atención al cliente en Bacredomatic, diciendo un ejemplo, por ejemplo, es de 7 minutos por persona, dependiendo de las transacciones que hace, pero el promedio es de 7 minutos. Entonces, esos valores que ya se tienen de referencia, o se sabe que la fotocopiadora de mi casa puede imprimir 7 impresiones por cada 2 minutos, esos promedios o valores de referencia que hay, inclusive en algunas máquinas o equipos industrializados, por ejemplo, de carnes, este equipo de cárnico puede hacer hasta 20 chorizos por minuto, ese tipo de promedios que ya las maquinarias lo traen, o valores de referencia porque está en alguna normativa. Cuando ya se sabe un valor de referencia, ese valor de referencia es nuestro media o promedio poblacional. A eso le llamamos valores de referencia, que ya se sabe. Entonces, utilizamos prueba de una media, chicos, cuando a veces en los procesos de calidad vemos que o tenemos la sospecha de que el resultado está muy por debajo, es diferente o muy por encima del valor de referencia que se nos está dando. Por ejemplo, tenemos ahorita que en el banco cada compañero se está tardando casi 15 minutos ustedes en atender a un cliente y aquellas colotas, entonces ustedes son el jefe de esa sucursal, entonces están diciendo, algo está pasando porque nos estamos tardando mucho en atender a un cliente. ¿Qué está pasando? Vamos a sacar una muestra de unos 8 o unos 37 personas o clientes que vienen al banco para saber cuánto es el promedio real que se está tardando. Vamos a observarlo por 2 días. Entonces, cuando nosotros tenemos ya una sospecha del valor de referencia, lo que hacemos es tomar una muestra y sacar los valores que ustedes ya saben sacar, media, desviación, para comparar si existe una diferencia del dato que ya está dado de referencia contra una muestra porque tenemos sospechas. ¿Estamos claros acá, chicos? ¿Cuándo utilizamos prueba de una media? Cuando nos den un valor de referencia. Cuando nos den un valor de referencia o nosotros tenemos un valor de referencia y queremos corroborar alguna estadística, ya sea porque mantenemos gestión de calidad en la empresa o porque nosotros tenemos sospechas de que hay aumento, disminución o alguna variabilidad que no es normal dentro de nuestros procesos. Entonces, de esa manera, volvamos al ejercicio. Entonces, acá, si se fijan, nos dice la frase, la empresa sabe. Miren, la empresa sabe que antes que comenzara la promoción, el precio unitario, o sea, el precio de menudeo que se les daba a las estufas era de 3.500. ¿Qué es esto, chicos? La empresa sabe que el precio era este. ¿Este es un qué? ¿Qué valor es ese? Valor de referencia. De referencia. Es el valor de referencia porque se sabe que se conoce que. Entonces, como se sabe que ese es mi poblacional o promedio poblacional, es 3.500. Ese es mi MIU. Luego me dice que la desviación estándar es de 4.70, entonces ya me la da el ejercicio. Si no, si a ustedes les dieran toda la base de datos, ustedes tendrían que sacar promedio, la media y la desviación estándar de la muestra. En este caso, yo ya se los estoy dando acá porque ustedes ya saben calcularlo. La desviación estándar nos dio 4.70. Luego me dice que la empresa toma una muestra de 45 minoristas. ¿Qué es ese 45 minoristas? Es la muestra. Entonces, ¿qué es eso, chicos? Si es la muestra. ¿Sí está la muestra, chicos? Una muestra de 45, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Se toma una muestra de 45 personas. Es como si yo tuviera aquí todos los 45 datos. Miren cómo estuvimos haciendo los ejercicios de la semana pasada. ¿Qué son esos? ¿Qué son esos 45? ¿Qué son esos 45 del conjunto de datos? ¿Qué es esos 45? Número de la muestra. La población. No, la población no es, porque la población es 3.500, que es el valor de referencia. Las clases. Las clases. No. Ya La media número de muestra, Lee. Aquí ya les estoy diciendo que se toma una muestra de 45 personas, o sea que yo fui a entrevistar a 45 personas y cada persona me iba diciendo cuánto le costó esa estufa a usted. Entonces el primero me dijo 3.500, el segundo me dijo 3.800. Entonces, estos 45 son las personas que se encuestó para preguntarles cuál era el precio de la estufa. Entonces, ¿quiénes son esos 45, chicos? ¿Estos 45 minoristas qué es? ¿Es mi qué? Número de datos, N. El número de datos son 45. Mi número de tamaño de muestra. Son las personas que yo encuesté o el conjunto de datos a quienes yo le tomé el resultado. Entonces, eso es mi tamaño
de muestra. En este caso es 45. Entonces, como es 45 mi tamaño de muestra, chicos, respóndanme ustedes acá. ¿Trabajaré con distribuciones de muestras grandes o muestras pequeñas? Grandes, Muestras grandes. Ya sabemos que vamos a trabajar con Z, porque son muestras mayores a 30 datos. Excelente, chicos. Entonces, luego me dice que después de que toman la muestra y le van preguntando a Pedrito cuánto le costó, a Juanito, toda la base de datos. Imagino que aquí están los 35 datos. Imaginen que aquí están los 35 datos. Ustedes ya saben qué hacían con esos 35 datos. Ustedes calculaban a esa muestra de datos, ustedes le calculaban la media de la muestra y le calculaban la desviación, ¿cierto? Ya la desviación ya la tenemos. Ya el ejercicio me dijo que eran 4.70. Entonces, observen acá. Luego me dice que después de iniciada la promoción, se encuentra que el precio promedio de la estufa ahora es de 3.300. ¿Ese 3.300 entonces qué es, chicos? A un nivel de significancia. La media. Pero, ¿esa es la media de quién? ¿Media de qué se le llama esto? Media poblacional. No, la media de la muestra. Media de la muestra. Media muestral. Media poblacional, recuerden los chicos, es el valor de referencia. Media poblacional, promedio poblacional es MIU. MIU es el promedio de la población o el valor de referencia. En este caso, el orden es que si yo tomé una muestra de 45 personas, a esas 45 personas yo le calculo la media, ¿se acuerdan? Entonces se toma una muestra y a esa muestra se le calcula la media, pero la media de qué entonces, la media muestral o el promedio de la muestra. Entonces, media muestral, ¿cuánto es? ¿3.000 cuánto? 3.300. 3.300, muy bien. Y aquí me dice un nivel de error, nivel de significancia de 0.05. En la tarea que ustedes hicieron, la tarea número 1, ¿se recuerdan que les explicaban a ustedes lo leyeron, que habían dos tipos de error que se cometen en la prueba de hipótesis? Error tipo 1 o alfa y el error tipo 2 o beta. Siempre en prueba de hipótesis conmigo, siempre tomamos en consideración que trabajaremos con error tipo 1 o error tipo alfa. ¿Por qué? Porque este es el error involuntario que a veces nosotros cometemos, lo estamos considerando porque a veces lo cometemos, que no nos fijamos en un símbolo, la fórmula olvidamos que era negativo y lo pusimos positivo el dato. Entonces, este tipo de errores manuales humanos los tomamos en cuenta y por eso se le llama error tipo 1 o alfa. ¿Qué pasa? ¿Qué es el error tipo 2 o beta? Yo también, para que ustedes se acuerden que es de B de burro, es porque es el error del burro. Es una persona que sabe, por ejemplo, que tiene malos los datos, pero porque quiere en su subconsciente tener la razón toda la vida, lo quiere dejar así aún sabiendo que está equivocado. Eso incluye a todas las personas que maquillan informes estadísticos, personas que maquillan datos para poder quedar bien y de que le den un préstamo por ahí. Ese tipo de personas, que no es ético, ese error es otro nivel y es un error penado, por eso yo le llamo de apodo, error de burro, pero es el error beta de tipo 2, que es el error ya voluntariamente hecho solamente para maquillar. ¿Ok? Entonces tengan cuidado con eso. Nosotros en los ejercicios siempre tomamos en cuenta solamente el error tipo 1 y le llamamos también niveles de significancia, que son errores que nosotros como seres humanos por algún cálculo podemos ir cometiendo en el camino. En este caso vamos a trabajar con un error o un nivel de significancia de 0.05. Siempre cada ejercicio, chicos, creo que en alguno edité y no le puse el error. Entonces trabajen siempre cuando no miren que está el nivel de significancia, trabajenlo con 0.05 para yo saberlo. Creo que hay un ejercicio que yo no le puse el nivel de significancia, entonces si no lo tienen, siempre trabajenlo con 0.05. Muy bien, chicos, entonces empecemos los 5 pasos, que es muy fácil hacerlos. Una pregunta, disculpe, la M en mayúscula, ¿qué dijo que significaba? Esto, es lo mismo, promedio poblacional. Gracias. Y también es el valor de referencia, en este caso, cuando les dicen ustedes en una oración, se sabe qué, se conoce qué, ese es el valor que ustedes ya deberían de saber que va como promedio poblacional, ¿ok? Y cuando después de que ustedes toman la muestra, se toma una muestra de 20 personas, ya saben que esa muestra es N, y a esa muestra, en la oración, en el orden, se le va a calcular entonces su media de la muestra. ¿Ok? Cuando se habla otra vez de promedio, es el promedio o media, pero de la muestra, porque ya se tomó una muestra. De personas, de 30 carros, de 27, qué sé yo, se midieron 27 automóviles, la distancia. Hay tantas cosas que ustedes tienen que saber que el N es la cantidad, el tamaño de la muestra. Muy bien, chicos, entonces hoy sí, comencemos con el paso número 1. Ya ustedes, los que ya van adelantaditos en la actividad número 2, yo sé que ya lo vieron,
que el paso número 1 es el planteamiento de hipótesis. Recuerdan el primer tip que les di, ¿verdad? Que a la hipótesis alterna se le llamaba hipótesis del ejercicio porque es la misma pregunta del ejercicio. Entonces, vean lo que me dice el inciso A. ¿Qué me dice el inciso A? ¿Alguien que lo lea? ¿Tiene la empresa razones para creer que el precio promedio al menudeo para el consumidor tiene una diferencia significativa? Ajá. ¿Qué dice acá, chicos? ¿Qué dice al final? Una diferencia significativa. Entonces, ¿con cuántas colas trabajaríamos este ejercicio? Con 2. Con 2, ¿ok? Y ya estamos hablando de que entonces, hipótesis del ejercicio o hipótesis alterna, 2 puntos, es que la población o el valor de referencia es diferente, dice la diferencia significativa, o sea, diferente al valor de la población que es 3.500. Y la hipótesis nula sería todo lo contrario, que la población es igual a 3.500. Dicho en letras, podemos colocar otra vez la misma oración. Podemos decir, entonces, que existe diferencia significativa en el precio de la estufa y la hipótesis nula, que no existe, todo lo contrario, que no existe diferencia significativa en el precio de la estufa. O sea, aquí tenemos, lo pueden hacer tanto en símbolos como en letras, como a ustedes les parezca más fácil. Recuerden que la hipótesis alterna es la misma pregunta del ejercicio. Entonces, ese es el paso 1. Paso 1 era plantear la hipótesis. Luego vamos al paso 2. Paso número 2 es el cálculo del error estándar. El cálculo del error estándar es igual a la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n, que es el tamaño de muestra. Entonces, usted ya tiene los datos ahí. ¿Cuánto nos dio la desviación estándar? ¿Cuánto dice el ejercicio? ¿Una desviación de cuánto? 4.70. 4.70. ¿Y el tamaño de la muestra cuánto era? 45. Entonces, 4.70 entre raíz cuadrada de 45. Háganlo por partes, entonces pueden primero sacar. Recuerden que nosotros los cálculos los hacemos con 2 cifras después del punto decimal sin redondear. Entonces, ¿cuánto es la raíz de 45? 6.70. 6.70. ¿Y 4.70 entre 6.70 cuánto es? 0.70. 0.70. Muy bien. Ya tenemos acá el error estándar. Ese es el paso número 2. Vamos al paso número 3. Paso 3, que es el cálculo de Z de la fórmula. Voy a incluir acá y el Z estadístico también. En los laboratorios que están ahí de Excel, si no los pueden ver todavía, también le llaman Z estandarizado. Entonces pueden encontrarlo con cualquiera de los dos. Entonces, el cálculo primero de Z de la fórmula, ZF, vamos a hacer el cálculo de ZF, nos dice que ZF, chicos, es igual a la media de la muestra menos media de la población entre el error estándar. Media de la muestra o promedio de la muestra menos el valor de referencia o promedio poblacional, que era lo mismo, o media de la población, entre el error estándar. Este es el error estándar. Entonces ya tenemos todos los datos, ¿verdad? ¿Cuánto era la media de la muestra? 3.300. 3.300. 3.300. La de la población, 3.500. Y el error estándar, que lo acabo de calcular, me dio 0.70. Muy bien, entonces, ¿cuánto me da el Z de la fórmula? 2 cifras después del punto decimal sin redondear. ¿Cuánto me da eso? Recuerden hacer las cosas por partes, no lo vayan a hacer así de un solo.
Primero hagan la resta de arriba, 3.300 menos 3.500 y le dan igual en la calculadora, eso les va a dar menos 200 y ese menos 200 lo divide entre 0.70. Y eso me da menos 285.71. Ahí está, chicos. Ese es el resultado de Z de la fórmula. Ahora bien, ustedes ya se descargaron las dos tablas, ¿verdad? Que les dije, la tabla de Word de valores de Z y la tabla de PDF donde van a encontrar en la AT2 la tabla de texto. En este caso ya sabemos que es mayor de 45 datos, así que trabajaremos con la tabla de Z que está en Word dentro de los documentos importantes de la clase. Entonces, chicos, abran esa tabla de Word, ¿ok? Y se van a fijar arriba en esa tabla de Word de valores de Z, donde vamos a trabajar entonces para encontrar ahora el Z estadístico, que es el paso, lo vamos a meter aquí dentro del paso número 3, que es el Z estadístico. El Z estadístico, chicos, vamos a ver aquí, Z estadístico, lo único que necesitamos es el nivel de significancia, que ya sabemos que vamos a trabajar con 0.05, y saber que el ejercicio lo estamos trabajando a 2 colas. Entonces, váyanse al documento de Word y busquen. Ahí está, el título arriba dice para 1 cola y 2 colas. Busquen el que dice 2 colas y vean a un nivel de significancia de 95 de confiabilidad, 0.05 de error, y ustedes ahí van a encontrar el valor de Z. ¿Cuánto les da ese valor? 1.96. Exactamente, 1.96 es el valor de Z estadístico. ¿Qué es este valor de Z estadístico, chicos? Con el valor de Z estadístico, que sale de la tabla, hasta, tal vez así se les queda un poquito, de la tabla, es con el que ustedes limitan la curva. Con este dato limitan la curva, con este dato limitan la curva, con este dato limitan la curva, con el Z estadístico limitan la curva, ¿ok? Una vez que ya tenemos el paso número 3, vamos al paso número 4, que el paso número 4 es graficar. Vamos a graficar. ¿Ya sabemos entonces que es una curva de cuántas colas, chicos? Sí, 2 colas. ¿Y a quién le pertenece? Le pertenece aquí en esta gráfica. ¿Se acuerdan que yo les dije al inicio de la clase a quién le pertenece esta? Toda ella. ¿A quién le pertenece? ¿A la hipótesis qué? Nula. Nula. Toda le pertenece a la hipótesis nula. Por lo tanto, a estas zonas de las esquinas que están delimitadas acá, se les llaman zonas de rechazo. Zonas de rechazo de la hipótesis nula. Ambas, porque son 2 colas de rechazo, ¿ven? Zona de rechazo de la hipótesis nula. Y esta parte del centro se le va a llamar zona de aceptación de la hipótesis nula. ¿Toda le pertenece a quién? ¿Les dije yo? A la nula. Sí, ella es la doña nula. Toda le pertenece a la hipótesis nula. Entonces, recuerden lo que les acabo de decir, que con el Z estadístico limitamos la curva, ¿verdad? Aquí dice, con el Z estadístico limito la curva, con el Z estadístico limito la curva, que nos dio 1.96, que sale de la tabla. Entonces pongo aquí entonces, con limito la curva, 1.96 positivo, y aquí negativo 1.96. ¿Ok? Ya tengo limitado con mi valor de Z estandarizado, y entonces ¿a quién voy a ubicar, chicos? Ubico el resultado que me dio el Z de la fórmula. ¿Cuánto me dio el Z de la fórmula? Ese es el dato que voy a ubicar en esa curva. ¿Cuánto me dio ese Z de la fórmula? 285.71. Ese menos 200, chicos, ¿es mayor o menor que menos 1.96? Menor. Menor, ¿qué tan menor? Muy, muy menor, chicos, ¿verdad? Casi sí. en la esquinita, entonces sería aquí. Recuerden que aquí es más infinito y aquí va hasta el menos infinito. Entonces es menos 285 por acá. ¿En dónde cae ese dato, chicos? Que está casi en la esquinita. ¿Dónde cae? ¿En una zona de qué? De rechazo. ¿De quién? De la hipótesis nula. Hipótesis nula. Entonces, vamos al paso número 5, que es concluir. El primer paso, hay que saber cómo concluir. Primero, sabemos tomar la decisión. Se rechaza la hipótesis nula, porque cae en zona de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, se rechaza la hipótesis nula. Pero aquí viene lo que ustedes tienen que hacer siempre, es el análisis. A esto es lo que le doy más valor yo también de la prueba. Se rechaza la hipótesis nula. Vámonos al paso número 1, que era la hipótesis. ¿Qué estamos rechazando entonces? ¿Qué rechazamos? Vean lo que estamos rechazando. Esta es la hipótesis nula. Se rechaza de que son iguales, ¿cierto? Rechazamos la hipótesis nula
de que no existen diferencias o que son iguales. Si usted rechaza la hipótesis nula, porque cayó en zona de rechazo de la hipótesis nula, rechaza la hipótesis nula, entonces ahora ¿a quién le toca aceptar? Hipótesis ¿A quién alterna. acepta? Tiene que aceptar hipótesis la hipótesis alterna. alterna. Y la hipótesis alterna me dice que sí existen diferencias significativas. Entonces, ustedes contestan con la conclusión. Sí existe una diferencia significativa entre el precio de menudeo del consumidor después de lo que fue la promoción. Eso es lo que ustedes tienen que concluir acá. Sí existe diferencia significativa en el precio. Vamos a ver dónde me quedé con la conclusión. Acá. Concluir. Sí existe diferencia. Uy, ¿qué es esto? Sí existe diferencia significativa en el precio después de la promoción, de la estufa después de la promoción. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Dudas? ¿Claros? Ahora, fíjense bien, en el video tutorial que está ahí en el 2, les habla también del mismo ejercicio, pero ahora trabajado desde el punto de vista de desde un punto de vista de un tamaño de muestra pequeño. Aquí tenemos 25 minoristas en vez de 45. Entonces, cuando tienen menos que 29, ya saben que trabajarán con test student. Entonces, el test student tiene una variabilidad, bueno, dos variabilidades. Primero, que tienen que calcular la fórmula de grados de libertad para calcular el T estadístico, que están en la tabla. Grados de libertad es igual, en este caso de pruebas de una media, es igual a n-1. Esa es la fórmula de grados de libertad. O sea, 25 menos 1 van a tener grados de libertad igual a 24. Otra diferencia entre los pasos, porque todas las fórmulas son las mismas, es cuando ustedes van a graficar y encuentran el T estadístico que está en la tabla AT2. ¿Qué es lo que pasa con la tabla estadística AT2? Si se fijan en el título de la tabla AT2, ahí les dice claramente que esa tabla, esas probabilidades son para dos lados, es una prueba de dos lados de la cola, o probabilidades de dos lados de la cola. Pero ¿qué pasaría entonces si hacemos el ejercicio con el inciso B? Que ambos ejercicios tienen el inciso B, que nos dice, ¿tiene la empresa razones para creer que el precio de promedio de menudeo para el consumidor ha disminuido? Entonces, si disminuyó, ¿qué significa? Que voy a trabajar a qué lado de la cola. ¿A uno o a dos lados? A uno. ¿Y qué lado? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Izquierdo. Entonces, miren, entonces, si se fijan acá, si la tabla de test estadísticos de test student me dice que solamente las probabilidades están para dos lados de la cola leak y ahorita voy a trabajar con un lado, ¿qué dato voy a tomar para calcular en la tabla el dato de test estadístico? Entonces, yo les digo, cuando ustedes trabajan a un lado de la cola, lo único que tienen que hacer, chicos, es duplicar el nivel de significancia de trabajo para trabajar con el que corresponde a un lado de la cola. Por ejemplo, aquí el ejercicio me dice que voy a trabajar con 0.05. Entonces, yo lo que hago es sumar el mismo valor nuevamente a él, o sea, duplicarlo, 0.05, y sumo 0.05 más 0.05, y eso me va a dar ¿cuánto? ¿Cuánto? 0.10. Entonces, yo trabajaré, cuando trabajo con un lado de la cola, trabajaré duplicando el valor para trabajar con esa columna. Entonces ya no voy a trabajar con la columna de 0.05, sino que trabajaré la significancia de 0.10 con los grados de libertad que les pide la tabla de T-Student. Ahí lo van a ver en el video tutorial. Entonces, únicamente cuando se trabaja a un lado de la cola, duplicamos en T-Student. Ahora bien, si trabajamos a dos lados de la cola, normal. Ustedes agarran el valor de significancia de 0.05 más los grados de libertad 24 y buscan en la tabla e interseccionan el valor que está ahí en la tabla de AT2. Pero van a duplicar cuando trabajen como en el inciso B a un lado de la cola. Entonces duplican el nivel de significancia para trabajar con un lado. Entonces duplicarían y trabajarían con este nivel de significancia de 0.10. Y el valor que aparece ahí. ¿Dudas hasta acá, chicos? Entonces, si se fijan en el inciso B, tanto del primer ejercicio como el del segundo, dice, ¿tiene la empresa razones para creer que el promedio de menudeo ha disminuido? Entonces, ¿qué es lo que cambiaría aquí? Las fórmulas son las mismas. Lo único que les va a cambiar aquí
es paso número 1, que es el planteamiento de hipótesis, porque ahora disminuye o aumenta, ¿verdad? Disminuye en la hipótesis alterna y en la hipótesis nula diríamos que aumenta. Otra cosa que nos va a cambiar es el valor de Z estadístico, que en la tabla ya no sería a 2 colas, sino que el nivel de 0.05 a 1 cola. Entonces ya no es 1.96. Confírmeme que ahora es entonces 1.64 o 1.65, cualquiera de los dos valores. Entonces ahora graficaríamos con ese. Entonces ahí es donde cambiaría un poquito tanto el resultado como la conclusión, y también la gráfica nos cambia porque estamos trabajando a un lado de la cola. ¿Dudas hasta acá, chicos, o quedó claro? ¿Quedó claro? Nick, no, yo ahí me perdí en la explicación de la segunda parte. Cuando el T-Student o el AT2, ¿cómo se sabe cuándo trabaja cada cual? Amigo, pero es que entonces se perdió también la primera parte. No, ¿Cuándo no, trabajamos es que... con una cola? ¿Cuándo trabajamos con una cola? Inciso A. Vea cuándo trabajamos con 2 colas y cuándo trabajamos con una cola. ¿Cuándo trabajamos con una cola? ¿Qué me dice la pregunta del inciso B? Cuando ¿Tiene dice razones que la va a disminuir, empresa? Ajá, entonces si está dice mencionando solo disminuye, lado, ¿con sí. cuántas colas va a trabajar? Con una. Con una. Entonces, cuando Okay. en este caso de test student, que son 25, que el tamaño de muestra es menor que 30, son 25 minoristas, entonces es el mismo ejercicio, nada más que aquí decimos disminuye, entonces una cola. Entiendo. Entonces, en ese caso que usted ya sabe, en el ejercicio, que va a trabajar con una cola, entonces duplicamos el nivel de significancia. No trabajamos con 0.05, sino que duplicamos ese valor para trabajar con 0.10 para tomar el valor de T estadístico. Eso es para el cálculo del T estadístico, para sacarlo de la tabla. ¿Listo, chicos? ¿Otra duda? Si no hay duda, chicos, vayan poniendo presente en el chat, no se les vaya a olvidar. Voy a dejar de compartir. Y me dicen, ábranme el micrófono, pregunten, no caigan ahorita porque después hablan mucho en el examen, pero para preguntarme cosas que vieron en clase y no pusieron atención por no preguntar, porque tenían dudas todavía. ¿Dudas, chicos, con este tema? Los 2 primeros temas, esta es actividad para esta semana. Ya pudieron algunos ver el video, muchos se adelantaron, los felicito, que ya vieron el tutorial de los 17 minutos que estaba por ahí, de los 2 ejercicios. Y si no hay dudas, entonces nos podemos ir saliendo. Recuerden que las clases las subo. Ah, dígame, Carlos. Yo tengo una duda. Fíjese que a mí la clase, bueno, hace la matriculé el domingo, ayer no me salía todavía lo del campus. Hoy pude medio verlo. Y bueno, que la consulta es, para la tarea número 1 están las clases grabadas de la semana pasada en el campus. Sí, la sesión videograbaciones de Zoom se llama, ahí están las 2 clases que se perdió. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, Ale. No se vaya. Sabe que en la sección de avisos nosotros, así como encontró el link de Zoom, encontró que nosotros estamos en un chat, ¿verdad? Entonces, Sí, ahí toda ya, tarea ya, retrasada. Bueno, entonces toda tarea retrasada, ahí está el canal que se llama Tareas Retrasadas. Ustedes, todos los que entraron en adiciones y cancelaciones del fin de semana, ustedes no pierden puntos. Siempre entregan ahí donde dice tareas retrasadas, pero yo sé que ustedes, porque entraron ya tarde, tienen derecho a todos sus puntos ahí. Entonces, entreguen esta semana. Entonces, los chicos de adiciones que entraron este fin de semana, entreguen en el canal tarde, pero recuerden que tienen esta semana para no perder los puntos. Entonces, entreguen esta semana la tarea pendiente para no perder sus puntos, ¿ok? Gracias, gracias. Sí, listo, chicos. Buenas noches. Bueno, chicos, Buenas noches, Lick, gracias. Buenas noches. Gracias, Lick, buenas Esperen, noches. entonces hoy comparto la clase de hoy, entre hoy y 24 horas. Siempre les pido 24 horas para compartir la clase de hoy, que se sube al campus virtual. Listo, chicos. Bye, bye. Ya, Buenas noches. para la Buenas actividad, noches. ¿Qué pasó, Germán? para la actividad de mañana ponemos el ejercicio del video y el que está ahí también, ¿verdad? Sí, así es. Siempre acuérdense que el ejercicio del video tutorial es parte de la guía. Ok, listo. Listo, Buenas chicos. noches. Chao, chicos. Bye, bye. Bye. Bye, chicos.